Llegamos a la novena bienaventuranza, sin perder de vista que las bienaventuranzas son 9 oportunidades para ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Vive las 9 bienaventuranzas. ¿Qué dice el Señor Jesús cuando estaba en la montaña, inaugurando su sermón? Dijo: bienaventurados, dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Y ellos fueron bienaventurados y murieron por Dios, murieron por la fe, murieron por el pueblo, para que el pueblo no se extraviara en la adoración de los ídolos paganos. Ellos hicieron justicia y, fieles a sus convicciones y a Dios, fueron martirizados. Pues el Señor hoy nos invita a alegrarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos y de toda piedra de tropiezo que vayamos encontrando en nuestro caminar cristiano. El apóstol Santiago, en su carta, nos dice en el capítulo 1: consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de todo tipo o género de pruebas, es decir, tribulaciones. Sepan que su fe, al ser probada, producirá paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Hemos dicho en la bienaventuranza anterior que el Señor permite que sus discípulos sean perseguidos, atribulados, para purificarles, para santificarles, para perfeccionarles las virtudes y otorgarles nuevas virtudes. Pues ahora el Señor, en su palabra divina, a través del apóstol Santiago, nos dice: consideren como alegría perfecta el estar rodeados de toda clase de pruebas. Es decir, sin renegar, sin quejarse, sin aventar las cruces, sino abrazándolas con amor, sufriendo junto con Jesús y con nuestra Madre Santísima, imitándolos a ellos y a los mártires que dieron su vida por Cristo. Alégrense y consideren el estar rodeados de toda clase de pruebas y tribulaciones como alegría perfecta, porque su fe está siendo probada, purificada y engrandecida. En el mismo capítulo 1, el apóstol Santiago insiste en el tema y recuerda la bienaventuranza. En el versículo 12: bienaventurado el hombre que supera la prueba, es decir, la tribulación, porque una vez superada, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Una recompensa. Hemos escuchado en Mateo 5, en el versículo 12 también: alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que supera la prueba, porque una vez superada recibirá el premio del que habla Jesús
en Mateo capítulo 5, versículo 12. Santiago nos dice: recibirá de parte del Señor la corona de la salvación eternamente. Ese es el premio. Dios coronará todos tus esfuerzos, te concederá el cielo y la alegría eterna con Él, con la Virgen María, con todos los santos y con todos los santos y los ángeles, con San Miguel Arcángel, eternamente. No te imaginas la gloria, la dicha, la felicidad eterna que el Señor tiene reservada a los que perseveran, a los que luchan, a los valientes, a los perseguidos, a los atribulados. Les recompensará, porque Dios es bueno, porque Dios es justo y porque Dios es misericordia. Así, vayamos ahora al libro de Eclesiástico, y el autor de este bello libro, que se llama Jesús Ben Sira, dice, inspirado por el Espíritu Santo: hijo mío, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba, porque va a haber persecución, porque en el mundo habrá muchas tribulaciones, porque nos van a calumniar, porque nos van a perseguir, porque nos harán muchas injusticias, porque se burlarán de nosotros. En otras ocasiones nos van a ridiculizar, en otra ocasión te van a marginar, en otra ocasión te pueden encarcelar, como lo hemos visto. Muchos sacerdotes buenos y justos, santos, en las cárceles, y laicos valientes en estos tiempos y también en el pasado. Y dice: debes prepararte, mantener bien orientado tu corazón, mantente firme en tiempos de adversidad y no te inquietes, es decir, no pierdas la paz, no tengas miedo, porque el Señor tu Dios está contigo. Únete a Él y no te alejes, para que al final te veas enaltecido. Hijo mío, acepta lo que te venga y sé paciente en dolores y humillaciones, porque en el fuego se purifica el oro, y los que agradan al Señor en el horno de la humillación, como nuestros mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, como hemos dicho, Anacleto González Flores, ahora patrono de todos los laicos a nivel nacional, que dio su vida por Cristo valientemente. ¿Qué decir del Padre Santo Toribio Romo González, perseguido allá en Tequila, Jalisco? Finalmente encontraron su paradero. He tenido la dicha de estar en ese lugar, en el mismo sitio donde fue fusilado, a la vista de su hermana. Y como el padre era perseguido, calumniado, y había tenido ya muchos paraderos, hasta que finalmente es traicionado y revelan el refugio donde se encontraba el Padre Santo Toribio. Y así nada más en la madrugada entran los soldados y el padre, apenas levantándose, le dan la descarga, pero queda vivo, y el padre, arrastrándose, finalmente su hermana lo abraza y el padre ahí muere por Cristo, derramando su sangre en los brazos de su hermana. El padre agonizante, antes de dar el último suspiro, miraba a su hermana y con su mirada la alentaba para que ella también estuviera dispuesta a conservar su fe antes que su vida. Y si era necesario derramarla como él por Cristo, su hermana también estaba preparada. Al ver que el padre ya no podía articular palabra por toda la descarga que le dieron en la espalda a quemarropa,
su hermana le dice: no te preocupes, hermano, yo lo digo por ti. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El padre consiente y expira. Y muere este sacerdote valiente que hizo tantas obras a pesar de ser tan joven y que motivó a tantos en medio de la persecución cristera, y que él fue un modelo y mártir de Cristo Rey, como muchos mártires que como él fueron cayendo en la persecución, tantos sacerdotes como laicos, pero ellos jamás se amedrentaban, permanecían firmes, alegres, sin perder la paz, aceptando todo lo que les venía. Muchos fueron torturados, otros perseguidos, otros encarcelados, otros ahorcados, otros fusilados, otros quemados. Pero ellos, al grito de viva Cristo Rey, seguían ofrendando su vida por Cristo y por la iglesia. Porque en el fuego, dice el verso 5 del capítulo 2 de Eclesiástico, porque en el fuego se purifica el oro, y los que agradan a Dios en el horno de las humillaciones. Confía pues en el Señor, y Él vendrá en tu ayuda. Procede con rectitud y espera en Él. Los que temen al Señor, es decir, los que respetan a Dios, pongan en Él su amor y su esperanza, y no quedarán defraudados. Los que temen al Señor tengan confianza en Él, porque el Señor peleará nuestras batallas. Y dice el versículo 10: ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? Nadie. ¿Quién perseveró en el temor del Señor y fue desamparado? Nadie. ¿Quién invocó el nombre del Señor y no fue escuchado? Nadie. Porque Dios nunca abandona. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en tiempos de angustia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro amor, como el de los santos mártires, como el amor de nuestra madre, como el amor de San José, como el amor de los apóstoles, como el amor de los profetas y de tantos hermanos nuestros que en estos últimos tiempos están recibiendo persecución, tribulación, malos tratos, injusticias, humillaciones y todo tipo de calumnias. Dice el Señor: alégrense y regocíjense, porque sus nombres ya están inscritos en el libro de la vida. Su recompensa será grande, porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel, porque el Señor es justo y Él nos recompensará. Así que no tengamos miedo y que se cumpla en nosotros, con la gracia y la misericordia de Dios, cada una de estas maravillosas 9 bienaventuranzas. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, y que Dios les bendiga